Bueno, vamos a dar comienzo a la explicación del tema uno que se llama domesticación, razas y genética. Bien, en la zona de Mesopotamia es donde surgió la agricultura inicialmente, ¿sí? Principalmente lo que es entre el río Tigris y Éufrates, era donde estaban los babilónicos. Toda esta zona que está marcada acá de verde es lo que se llama el creciente fértil, ¿sí? Que es donde existieron los primeros asentamientos humanos, ¿sí? Anteriores a los mesopotamios, a los mesopotámicos o los babilónicos, ¿sí? Acá están marcados con color los puntos donde existieron estos primeros asentamientos, donde por primeramente también existía la agricultura y se sabe que almacenaban granos, ¿sí? Por las estructuras, las formas de las casas, ¿sí? El estudio de todos estos yacimientos da muchas interpretaciones a cómo fue el origen de la transición entre unos pueblos nómades a pueblos sedentarios. ¿Bien? En Mesopotamia es uno de los centros de origen, pero existen varios centros de orígenes de la agricultura, bien, todos de ellos aislados, o sea, son centros donde la agricultura se originó separadamente del resto, bien. ¿Por qué centros de origen? Porque es donde se origina la domesticación de determinadas especies. Cada zona o región está asociada a la domesticación de una serie de especies vegetales y animales, ¿sí? Eh, en el material didáctico están especificados ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en China tenemos el arroz, el mijo, la manzana, la naranja, la pera. En el caso de Etiopía tenemos el café, en el caso de Mesopotamia tenemos el trigo, la cebada, el centeno, la avena, la alfalfa. En el caso de Europa tenemos el olivo, en el caso de Egipto tenemos la vid. En el caso de México tenemos el maíz, acá tenemos en la zona de Perú la papa y el tomate, el maní acá en la zona de Brasil, sur de Brasil y Uruguay. En la India tenemos la gallina y otras especies. En Filipinas tenemos lo que sería el banano. Eh, en la zona de acá lo que sería el 6, parte de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, es la domesticación de los caballos. Bien. Bueno, de esos centros de orígenes se expandió la agricultura y conjunto a la agricultura también las lenguas a distintas regiones, ¿sí? Eh, por lo tanto, no es que parte de un solo lugar, sino que parte de una serie de lugares y de esa serie de lugares se expande a diversas partes del mundo. Bien, acá hay una serie de diagramas que explican más o menos cuáles fueron los flujos migratorios tanto de especies como de tecnologías, ¿bien? Y de personas, y esto incluye también lenguajes. Bien, en el proceso de domesticación se pasan los protoagricultores, podemos llamarlos así, van seleccionando aquellas plantas que tienen característicos que a ellos les interesan. Bien, acá tenemos el caso del maíz, donde el maíz silvestre, el trigo, perdón, el caso del trigo, bueno, el caso del maíz está abajo también, son especies con granos muy pequeños, poco diferenciadas de lo que ahora conocemos como una planta silvestre, ¿no? ¿Qué pasa? A lo largo de un proceso evolutivo de miles de años, se van seleccionando aquellas especies que tienen granos más grandes, con más almidón, más azúcares, ¿bien? Y es lo que nos deja al día de hoy a las ejemplares modernos, ¿bien? En lo que sería el trigo moderno y el maíz moderno, ¿bien? Hay una diferencia, un proceso evolutivo que toma muchos años. En los últimos años, digamos, en los últimos 100 años, este proceso de mejoramiento se ha acelerado muchísimo porque se ha mejorado mucho en eso. ¿Sí? Se han diseñado tecnologías, habilidades, herramientas, se conoce mucho más sobre la biología de las plantas y ahora mismo lo que sería el mejoramiento genético que se aplica para mejorar mucho más la productividad, el rendimiento, la adaptación de las especies. Bien, tenemos un ejemplo acá, otro es el caso del tomate, ¿sí? El tomate silvestre tiene unos tomates muy pequeños, o sea, más pequeños que un cherry, y eso a lo largo de un largo proceso va a dejar dando lugar a lo que conocemos ahora como el tomate. Acá tenemos el caso del teocinto y el maíz, bien, acá hay comparado una imagen con una moneda, ¿sí? Y se puede apreciar la diferencia en el tamaño de cómo es una mazorca en el teocinte, que no difiere mucho de lo que parecería una espiga de trigo, por ejemplo, con el maíz actual, ¿sí? Que
claramente una diferenciación muy enorme, ¿sí? El maíz es uno de los casos de mayor proceso de domesticación, tan es así que no podría existir el maíz si no fuera cultivado, ¿sí? Es una planta que estaría muy mal adaptada para sobrevivir sin el ser humano. Bien, como se domesticaron plantas, también se domesticaron animales. Acá hay centros de origen para distintas especies de animales. Bien, el que nos interesa es el caso del cerdo, que se domesticó en Mesopotamia junto con la vaca, la cabra y la oveja, y en China, bien, luego también se domesticó el cerdo. O sea, el cerdo se domesticó en dos lugares al distinto. Hay tres modos de domesticación, ¿sí? Lo que llamamos domesticación por comensalismo, por presa y domesticación directa. La domesticación por comensalismo, por ejemplo, la del jabalí, ¿sí? Que se domesticó en el cerdo. ¿Qué pasa? El jabalí se acerca a los asentamientos humanos a comer restos de comida, ¿sí? El mismo ejemplo pasó con los perros. Y en algún momento esa convivencia entre jabalíes o perros salvajes, serían lobos, en un momento se hace más cercana y llega a un momento más adelante, o sea, esto es un proceso que toma varias generaciones, varios años, varios miles de años posiblemente, en un momento se decide criar al jabalí, en este caso, convertirlo. La domesticación por presa es un claro ejemplo, la vaca, la oveja y la cabra, ¿sí? Los rumiantes, que eran animales de pastoreo. Lo que hacía el ser humano generalmente era cazarlos. En un momento pasa de cazarlos a o sea, de cazar cualquier rebaño que pasaba, sino empezar a seguir un rebaño en particular, empiezan a cuidar ese rebaño, empiezan a sacrificar animales que son malos, empiezan a cuidar a aquellos animales que están lastimados, y eso vincula y empieza a hacer que haya una interacción humano-animal más cercana, lo que posteriormente hace que eh, se asignen propiedades en ambos casos sobre los animales, ¿sí? Un ejemplo de domesticación directa está mucho más moderna. Hay pocas especies que han sido domesticadas de forma directa, o sea que veo el espécimen silvestre y directamente lo domestico sin un proceso previo. El ejemplo es la abeja, ¿sí? Donde directamente por domesticación yo agarro una colmena de abejas y la pongo en una caja, que sería básicamente la colmena moderna, ¿no? Bien, acá hay un ejemplo de proceso de domesticación. Acá en el perro dice 12.000 años, pero podría ser tranquilamente 40.000 años. Todo esto está muy en debate. ¿Y cómo es la domesticación en base a qué? ¿No? La domesticación por comensalismo y por presa son las principales, y domesticación directa muy poco. Bien, en la medida que nos vamos acercando al tiempo actual, se van sumando más especies domesticadas, ¿sí? Eh, y la domesticación directa es prácticamente la principal, ¿sí? El ser humano ya después deja de domesticar, eh, perdón, la directa aparece mucho más adelante, la amarilla. La domesticación por mejoramiento y introgresión quiere decir de los que ya tengo domesticados, de los que ya integré a mi material genético, a los animales que yo manejo, sobre esos yo selecciono. Ya dejo, ya no trato más con los silvestres, sino trato con los que ya tengo. ¿Bien? Bien, características de las especies domesticadas. Principalmente tienden a tener colores extravagantes. Hay pocas especies silvestres que tienen colores extravagantes. Ejemplo, jirafa y la cebra, pero no mucho más. Ahora, si piensan en colores extravagantes que pueden tener distintas razas de perros, son enormes. Bien, esto pasa así porque hay gente que se encarga de que estos animales mantengan esos colores, porque nos interesan, nos gusta, lo que sea. Eh, Suelen ser mucho más calmos, más tranquilos, ¿sí? Porque no nos interesa que el animal nos muerda, nos ataque, nos agreda, entonces tienden a ser mucho más tranquilos que su ejemplar silvestre. Tienden esta parte blanca del ojo, ¿sí? Lo que permite que, al igual que los seres humanos, transmitan sentimientos, ¿sí? Tanto miradas, tristeza, alegría, toda esa información se puede transmitir mucho mejor. Entonces, seleccionamos animales básicamente no solo que nos interese el pelaje, no solo que sean tranquilos, sino también que nos interesa que podamos saber qué les pasa y que sean similares a nosotros. Otro ejemplo, otra cosa que suelen tener todas las especies domesticadas, tienden a tener, ¿no? Por el caso de la abeja, es una especie domesticada, pero no tiene la parte blanca del ojo, claramente, ¿no? Estamos hablando acá de mamíferos. Es que no sudan, no transpiran, ¿sí? Ese es ejemplo de eso. El perro, la vaca, la cabra, la oveja y el cerdo, ninguno de ellos transpira. Esto es importante tenerlo claro.
el momento del manejo, más en el cerdo, ¿sí? En temporada de verano hay que cuidar muy bien la temperatura corporal del cerdo porque no tiene la capacidad de transpirar, razón por la cual el cerdo o el perro jadean, que otras especies animales silvestres no jadean. O sea, el lobo silvestre no jadea, el jabalí no jadea, los espécimes domesticados sí. Bien, hay un antecesor común del cerdo, ¿sí? Hay muchas especies de cerdo, ¿sí? Diferenciamos especies por su nombre científico. La del jabalí y el cerdo domesticados es Suscrofa. Ambos tienen el mismo nombre científico. Ahora, hay otras especies de cerdos, ¿sí? Varias son del mismo género Husi, Sus verrucurosus, Sus celebrensis, ¿sí? Hay varios. Sus philippinensis, hay un montón de especies, pero dentro del mismo género Sus, pero también hay otras especies, ¿sí? Fuera del género Sus. ¿Bien? Muchas de esas vivas, varias extintas. En la especie, o sea, Sus scrofa, surge en lo que sería la parte del sudeste asiático, ¿sí? Más, digamos, Filipinas. Filipinas estaría acá, ¿sí? Pero digamos el sudeste asiático, ahí surge la especie Sus scrofa. De ahí se reparte a todo lo que sería el continente euroasiático, ¿sí? No a América, o sea, el cerdo, el jabalí, perdón, llega a América y el cerdo también con la colonización. Bien, antes no estaban los jabalíes en América, o sea, son especies exóticas. A pesar de que en la zona argentina y en Estados Unidos está lleno de jabalíes, son exóticos, no son especies nativas. Se reparten por toda Euroasia y se domestican en dos lugares distintos, ya lo había mencionado antes, en Mesopotamia y después se reparte a Europa y después en China. ¿Qué pasa? Después del proceso de domesticación, que ocurre hace unos 10.000 años, más o menos hace unos 200 años, ocurre lo que llamamos hibridación. Hay razas asiáticas que se cruzan con razas europeas, pero no razas europeas que se cruzan con las asiáticas. Todo esto da origen a las razas modernas. ¿Bien? Eh, ¿Qué pasa? Si vemos cómo es el jabalí silvestre, tiene el 70% de su masa corporal en el tren delantero. Hasta el año 1900, 1950, el cerdo tenía una función muy importante, pero también que era proveer de grasa, ¿sí? La grasa tenía muchas funciones, desde se usaba para cocinar hasta lámparas. Eh, Antes, cuando el combustible era caro o no existía, ¿sí? O no se acostumbraba, como es hoy en día, a usar gas o lo que podríamos llamar combustibles fósiles, digamos, se usan mucho los combustibles de base animal, ¿sí? La grasa. A partir de más o menos que se empieza a introducir, se empieza a popularizar, ya se dejan de usar lámparas de aceite, ya se deja de fritar tanto, empiezan a aparecer los aceites industriales, digamos, de a base de girasol o aceite de soja. Deja de usarse la grasa para fritar y entonces ya nos deja de interesar el cerdo engrasado, que era básicamente un cuadrado, ¿sí? Y empezamos a desarrollar, se empiezan a desarrollar más los cuartos traseros, o sea, se empiezan a seleccionar animales con mayor parte del peso en el cuarto trasero. ¿Sí? Las razas, perdón, actuales, los, las razas modernas, digamos, ¿sí? Las que se usan actualmente para producir en alto potencial, tienen el 70% de su peso en el tren trasero, que es donde están los cortes de mayor valor, ¿sí? Que es el jamón principalmente. Bien, está muy en debate si se domesticó una vez, si se domesticó hasta 7 veces el cerdo, o sea, en 7 lugares distintos. Esto varía un montón. Podemos definir que se domesticó en 2 lugares, ¿sí? En lo que sería Mesopotamia y China. Después de ahí se expandió a otras regiones del mundo, ¿sí? La domesticación china dio origen a todo lo que serían las razas asiáticas que están en toda esta parte, y el cerdo domesticado en Mesopotamia se extendió a la parte de Egipto, el norte de África y Europa. Bien. Entonces, algo que pasa es que las razas europeas tuvieron más cruzamientos con jabalíes silvestres en Europa que las que recibieron las razas asiáticas. Y lo que decíamos, la hibridación, o sea, hubo material genético de razas asiáticas que fue hacia las europeas. Bien, entonces podemos decir entre comillas que las asiáticas son más puras o están más domesticadas que las europeas. Esto nos determina diferencias muy claras en prolificidad y producción de carne o tamaño, ¿sí? Las razas europeas son menos prolíficas, o sea, dejan menos cantidad, perdón, al ser menos prolíficas tienen menos cantidad de lechones por camada,
pero son de mayor tamaño. Las asiáticas son más prolíficas, tienen más lechones por camada, pero de menor tamaño. Bien, la historia del cerdo, ya mencionamos un poco, sí, hay restos en, en un yacimiento en Turquía, ¿sí? Kobelik Tepe, que es una de las ciudades más antiguas que se conoce, si no es la más antigua que se conoce, y ahí ya existen rastros de que se consumía, o existía por lo menos convivía con el ser humano, jabalíes o protocerdos, podríamos llamar, ¿sí? En zonas de Altamira, de España, también esto ya es prehistórico, hay pinturas de jabalíes, por lo tanto, la cocina, el consumo de jabalí era parte de la dieta de los humanos en la antigüedad. Bien, en China la cuestión del cerdo es mucho más importante, ¿sí? Acá tenemos esfinges, una de barro de la dinastía Yang hace 2000 años antes de Cristo y otra de la dinastía Zhou hace 1000 o 700 años antes de Cristo, ¿sí? La importancia del cerdo en la cultura igual tanto asiática como europea es muy importante. Si en la asiática o digamos en la China, el nivel de importancia, para que se den una idea de lo importante que es el cerdo para los chinos, yo lo pongo como ejemplo el significado de la palabra familia. La palabra familia en chino se compone de dos caracteres, uno que es el carácter para casa y el otro que es el carácter para cerdo. O sea, básicamente familia en chino se escribe con un cerdo abajo de una casa. ¿Se entiende? O sea, ese es el nivel de importancia que le podemos entender a los cerdos en la cultura popular china. En el caso de Europa, por ejemplo, tenemos el jabalí emirato, que es la tercera tarea que hace Hércules, ¿sí? En la mitología griega. Y también tenemos ejemplos de jabalíes, por ejemplo, de dioses hindúes, ¿sí? Que son la representación de jabalí. ¿Sí? Esto es un poco para mostrar la importancia del jabalí y del cerdo a lo largo de la historia de la humanidad y la cultura, básicamente. ¿Sí? El jabalí hoy en día se sigue comiendo, muchos suele ser en países de cultura de caza, como puede ser España o Italia, ¿sí? Esto es en Hungría, en Italia. Hay países donde hay comidas culturales a base de jabalí, por ejemplo en Finlandia. También es famoso en España lo que llamamos el jamón ibérico, que es cerdo alimentado a base de bellotas que caen de árboles, y ese jamón, por la forma de alimentarse y pertenecer a una raza en específico y tener un manejo em, muy particular, hace que tenga un valor muy alto y hay gente que lo paga. Y también no hay que olvidar la parte de que gran parte del jabalí, perdón, en América, tanto en Estados Unidos como también pasa en Argentina, es considerada una plaga, ¿sí? Porque destruye cultivos, es una especie exótica, o sea, no es perteneciente, no está adaptado, no tiene un predador, varias cuestiones que hacen que se descontrole y actúe como una plaga en América. Bien, ¿qué es lo que hace que una raza sea esa raza? Bueno, el trabalenguas dice que lo que hace que una raza sea esa raza es que alguien quiera que esa raza siga siendo esa raza, ¿sí? Lo importante acá es entender que las razas existen porque el ser humano le interesa que sigan existiendo y sigan teniendo esas características. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos de ovejas con 4 cuernos, vacas con cuernos extravagantes, gallinas con colores extravagantes, ovejas con colores y formas extravagantes, cerdos de diversos tamaños, de mascota, más grandes, más chicos. Básicamente hay gente que se dedica a que esos animales sigan manteniendo esas características. ¿Sí? ¿Qué es lo que diferencia una especie de una raza? Bueno, ya dijimos que para que una especie tiene que, para pertenecer dos individuos a una misma especie, si un macho y una hembra, tienen que ser capaces de reproducirse y dejar descendencia fértil. En el caso de las razas, son un grupo de individuos dentro de una especie con características físicas similares que los agrupan. Y el que los agrupa es el ser humano. Bien, volvemos a las especies. Por ejemplo, un tigre y un león se pueden cruzar, ¿sí? Dependiendo de cuál es el macho y cuál es la hembra, puede dar lugar a un ligre o un tigrón. Ahora, se pueden cruzar, pero son de especies distintas y la descendencia no es fértil. O sea, un ligre no es fértil. Si el ligre o el tigrón fueran fértiles,
Entonces estaríamos intuyendo que el tigre y el león son de la misma especie, pero no lo son. ¿Se entiende? Ahora, las razas son cuestiones que están adentro de una especie y que las determina el ser humano. No hay razas de pájaros silvestres, no hay razas de tigres. El término es incorrecto. Se usa otra terminología que son subespecies o variedades. ¿Se entiende? Pero no hablamos de razas cuando hablamos de especies que son silvestres. O que no están domesticadas. El término raza se asigna solamente a especies domesticadas, que tienen características físicas en común y que tienen un linaje similar. Ejemplos de cantidades de razas. Bien, gran parte de las razas de todo el mundo o son desconocidas, o están en peligro de extinción, o están extintas. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas de ellas están limitadas a una zona particular y a muchas restringidas a un productor en particular. O sea, quizá que esta raza de ovejas solamente quedan 6 ovejas y las tiene un productor en medio de Turquía, en medio del desierto, ¿se entiende? O sea, son cosas muchas veces muy anecdóticas. Bien, decíamos que lo que diferenciaba a razas son las características físicas, no las productivas. Las productivas, o sea, las características productivas, pueden ser una característica de la raza, pero no son una característica determinante, o sea, que la determina como raza. Por ejemplo, yo tengo dos vacas que son físicamente iguales, del mismo tamaño, los mismos colores, los mismos cuernos, los mismos, todo exactamente casi gemelas, pero una produce el doble o el cuádruple de leche que la otra, ¿sí? Una produce 5 litros al día y otra produce 20. Bien, yo intuiría que son de la misma raza. Para saber si son de la misma raza, tendría que ver que tengan un linaje similar, que sean hermanas, primas, ¿sí? O un parentesco más lejano. Pero la productividad de algo no me determina que sean de una misma o una distinta raza, ¿bien? Son características de la raza. Por ejemplo, la finura de lana en merino es una característica de la raza, pero no que la define como raza. Bien, acá tenemos ejemplos de razas porcinas, varias productivas, todas estas son europeas, Large Wild, Landras. Landras quiere decir raza local, ¿sí? Por lo tanto, hay muchos Landras, ¿sí? Tenemos el Landras alemán, el belga, el americano, el danés, ¿sí? Las diferencias son prácticamente mínimas al ojo no entrenado, ¿sí? Pero hay varios Landras. Pero en general se habla del mismo Landras porque las características son más o menos. Tenemos el Duro, que es una raza bien carnicera, Hampshire, Petrain, Yorkshire, ¿sí? Landras y Large White suelen usarse como razas maternas, siempre que no se cruce con un asiático o algo, o sea, una raza asiática, porque son largas, ¿sí? Tienen buena distribución de tetas, ¿sí? Suelen elegirse como madres. Las Duroc suelen elegirse como padres porque son muy carniceros, muy grandes, fuertes, ¿bien? Bien, y acá tenemos ejemplos de la raza Mainzman, sí, que una raza asiática, ya ven por la comparativa de la persona que está ahí, estos son adultos, ¿sí? Son razas muy pequeñas, pero muy prolíficas, producen camadas de 16, 18, 20, 22 lechones, ¿sí? Como a nivel anecdótico 22, pero producen mucha cantidad de lechones. Si les voy a una Duroc, por ejemplo, esta raza produce camadas de 4, 6, 8 lechones, ¿sí? Y una Landras, una Large White, 12, 14 lechones. ¿Se entiende? O sea, hay una diferencia en prolificidad y tamaño muy grande entre razas. Bien. Y acá le pongo otro ejemplo, la Mansila, que es una raza turca que produce lana. Bien, en el caso de los ovinos y los bovinos decimos que las razas son importantes. En el caso de los porcinos y las gallinas decimos que las razas son poco importantes. ¿Por qué? Básicamente en el caso de bovinos y ovinos porque hay razas que se destacan. Esa es una de las primeras cuestiones. O sea, ¿hay alguna oveja, alguna raza que produzca lana más fina que merino? No, no hay. Y no la va a haber nunca. ¿Hay alguna raza lechera que produzca más en vacas, más leche que la holando? No, no la hay. Eso hace que se destaquen razas y eso hace que nos interesen más también. Y otra cuestión importante es que en el caso de los porcinos y las gallinas, no hay razas que se destaquen, o sea, siempre buscamos algo intermedio, o sea, no queremos ni a la Maceman, que es súper prolífica, ni a la Duroc, que no es nada prolífica. Siempre buscamos algo en el medio, no buscamos algo que sea puramente muy bueno en solamente una cosa. Bien, buscamos una aptitud más o menos homogénea para todo. Entonces, especificarnos en una raza no nos interesa.
Y otra cuestión importante es que en el caso de los porcinos y las gallinas, hay pocas empresas a nivel mundial que venden genética de porcinos y gallinas. El caso de de las gallinas es más ejemplar, hay muy pocas empresas que venden huevos de reproductores a empresas que después esas les venden los huevos o los pollitos bebés a las empresas productoras. Bien, o sea, está muy concentrado. ¿Por qué? Porque hacen las cosas muy bien, hacen una tecnología de muy alto nivel y a un costo que nadie puede competir. Por eso hay pocas empresas que se dedican a eso. Bien, en porcinos no hablamos en general de razas, lo que solemos hablar es de líneas, ¿sí? Hay líneas maternas y líneas paternas. Las líneas son individuos de un mismo linaje que están dentro de una raza o son resultado del cruzamiento entre razas, ¿sí? Las razas suelen tener nombres anecdóticos, como Hereford, que tiene un nombre en base a una zona, un condado, una provincia de Inglaterra, o lo mismo pasa con Aberdeen Angus o New Hampshire. Todas esas razas tienen nombres muy anecdóticos. Ahora las líneas, muchas veces los nombres son como no sé, digamos, N1J32. Y ese es el nombre de esa línea. ¿Por qué? Porque es comercial. No interesa poner un nombre muy extravagante. ¿Bien? Las líneas maternas siguen ciertas características que queremos que tenga la madre y las líneas paternas siguen ciertas características que queremos que tenga el padre. No el individuo, sino que tengan en su material genético. Por una línea paterna me interesa que tengan alta producción de carne. En una línea materna me interesa que tengan buena producción de leche, buena distribución de tetas, sean largas, ¿bien? Sean buenas madres, todo ese tipo de cuestiones que vemos no en un animal individual, sino lo que vemos en el linaje. Bien, cuestión importante, lo que llamamos dimorfismo sexual, es la diferencia de tamaño entre machos y hembras, ¿sí? Hay muchas especies donde el macho es mucho más grande que la hembra, y hay otras especies donde la hembra es mucho más grande que el macho. Bien, la diferencia principal a la que se debe esto, en el caso de el dimorfismo, en el que el macho es mucho más grande que la hembra y tiene o suele tener o colores extravagantes o suele ser más grande, suele pasar porque hay competencia entre machos. O sea, lo que hace que algunos machos sean más grandes que otros, perdón, lo que hace que los machos sean más grandes que las hembras, no es la competencia del macho con otras especies, como lo que podría aparentar a primera vista. Supongamos que el macho tenga que proteger a la hembra, no es eso, sino lo que pasa es que los machos compiten entre sí para estar con la hembra. Bien. En el caso de las especies donde la hembra suele ser más grande, tiende a pasar que lo que pasa es que el macho solamente se reproduce con una hembra, entonces no hay competencia entre machos. Puede haber varias razones en realidad, pero en general lo que pasa es que como no hay competencia entre machos, el macho no necesita destinar tanta energía a, a ser más grande o a ser más competitivo, tener colores más extravagantes, lo que sea. ¿Se entiende? Eh, bien. Bien, ahora la cuestión del genotipo, y el ambiente y el fenotipo. El genotipo, perdón, es lo que está en los genes, lo que básicamente le dan el padre y la madre, el material genético que le dan a la cría. El ambiente es todo lo que se le pone arriba, la temperatura, el alimento, el trato del personal, todo eso es ambiente. Todo lo que esté por fuera del genotipo es el ambiente. Y el fenotipo es lo que yo veo del animal, si es grande, si tiene el pelo lustroso, si tiene los aplomos bien. Ahora, cuando yo veo el animal, a simple vista yo no puedo ver si es grande y fuerte y con el pelo lustroso y con las piernas derechas y todo perfecto porque el genotipo es así o porque tuvo muy buen ambiente. Bien, por ejemplo, si agarramos un campeón de Liniers que tiene muy buen material genético, lo llevamos a un ambiente, a un campo en Meseta Río Negro, donde prácticamente no tiene nada para comer, muy probablemente si yo vengo dentro de un año, un animal que ni siquiera fue criado ahí, entonces no sabe qué es lo que hay que comer, como si yo agarrara a ustedes, los llevara al medio del Amazonas y le dijeran coman, no podrían vivir capaz ni una semana. Bueno, básicamente lo pasa lo mismo a este animal. Vengo dentro de un año, el animal todo flaco, ¿sí? Esta genética es excelente, pero no tiene un ambiente que le acompañe. ¿Se entiende? Entonces el animal va a ser flaco igual, por más genética que tenga. Ahora, si este animal tiene crías,
y esas crías yo las llevo a un campo que tenga alimento, sus crías sí van a desarrollar eh, todo ese material genético. Sí lo van a poder extrapolar, o sea, van a poder producir en base a la genética que tienen, pero porque tienen el alimento, ¿bien? Porque tienen un ambiente que los acompaña. Con esto hay que decir que el genotipo y el ambiente tienen que ser como una balanza. O sea, si yo pongo toda mi inversión en un genotipo, pero no pongo inversión en el ambiente, o sea, tengo un animal que genéticamente vale un palo verde, pero el ambiente no vale lo que suficiente para este animal, mi fenotipo va a estar desbalanceado, ¿sí? Estoy básicamente, digamos, entre comillas, perdiendo plata. Lo mismo pasa al revés, yo puedo tener un ambiente del más alto nivel, pero si al momento de seleccionar los animales, yo agarro animales con muy mala genética, supongamos yo armo un criadero de gallinas del más alto animal con los mejores veterinarios, los mejores nutricionistas, pero al momento de elegir los animales, agarro gallinas que encontré en la calle. Entonces va a haber un desbalanceo, estoy sobreinvirtiendo en el ambiente y no estoy invirtiendo nada en genética. ¿Qué es lo ideal? O invierto mucho en ambas cuestiones o no invierto nada. Ambas está bien. O sea, no es que al menos invertir en genética, no, porque si no tenés para invertir en genética o no tenés para invertir en ambiente, no inviertas en genética. ¿Se entiende? O sea, si el ambiente que yo puedo proveer a los animales no es el óptimo, no es el momento de mejorar la genética. ¿Se entiende? Estas dos cosas tienen que estar balanceadas. O sea, ni tengo que dar el mejor ambiente al peor animal, a la peor genética, ni dar la mejor genética al peor ambiente. O ambos tienen que ir correlacionados. O sea, tengo que tener una muy buena genética, un muy buen ambiente, o una mala genética cuando el ambiente es malo. Bien. En cuanto al mejoramiento, si esta es, supongamos, el peso de los animales y esta fuera la cantidad, ¿sí? Acá estaría la media, o sea, la mayor cantidad de animales estaría acá. Acá estaría el top de animales más pesados y acá estaría la base de los animales más livianos. ¿Se entiende? En la medida que yo vaya agarrando y utilizando estos animales en la punta de la curva y yo diga, bueno, agarro los animales para seleccionar, agarro aquellos animales que a los 6 meses, en caso de cerdo, a los 6 meses pesan 150 kilos. Bueno, son animales que están por encima, muy por encima de la media, ¿sí? Esta sería la media, el promedio, ¿bien? Y voy seleccionando y acá elijo machos y hembras. A lo largo de muchos años voy a ir mejorando, ¿sí? La media, entonces ahora mi media en vez de ser 110 podrá ser 120, supongo. ¿Bien? De esto, de esto nos referimos cuando hablamos de mejoramiento genético, ¿sí? De agarrar a aquellos animales que tienen una buena expresión, un buen fenotipo, para que de alguna forma u otra ese fenotipo se vea reflejado en mi genotipo. Bien. Cuando hablamos de mejoramiento genético en animales, decimos que yo los genes no los puedo mezclar entre especies, sí puedo ver, bien, para no complicar. En especies vegetales sí podemos agarrar material genético de otra especie y ponerlo en la especie que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, un gen de resistencia al frío que puede tener un pescado en las costas de Inglaterra, se lo podemos poner a un cultivo para que sea resistente al frío. Eso en plantas se puede hacer. En animales vamos a dejar lo que es muy difícil o casi imposible. Que lo que sí puedo hacer es ver los genes. O sea, yo puedo ver la genética del animal y decir, este animal tiene genética o tiene el gen que lo hace más grande, lo hace más chico, etc. Bueno, chicos, hasta acá es el video correspondiente al tema 1. Esto se debe complementar con la clase dada eh, y con lo que está para leer en material didáctico. Nos vemos.